Buenas, profesora Yadira, un gusto saludarle. Somos el grupo número 2, compuesto por los compañeros Adelaida Aguilar, Katia Castañeda, Alexander Martínez y mi persona, Gwendolyn Herrera. Nos complace desarrollar para nuestra clase el tema La escuela moderna. Para iniciar, debo señalar que este es un movimiento educativo que se dio en los años 1900 y se dio pues basado en una educación en la cual se trabajaba mucho el pensamiento crítico de las personas. En esta clase vamos a ver cómo se desarrolló la escuela moderna, su historia, su concepto y también el de su fundador. Revisaremos las diferentes teorías pedagógicas con las cuales hace relación. Estableceremos una comparación entre la escuela moderna y la escuela tradicional. Esta escuela moderna lo que hacía era despertar el sentimiento crítico en las personas, impulsando siempre el desarrollo de la libertad del individuo. Los principios fundamentales de esta escuela también serán abordados en esta clase junto con sus aportes sociales y la influencia que esta escuela ha tenido en la educación actual. Revisando la historia de la escuela moderna, podemos señalar que se inició en el a finales del siglo XIX, iniciando el siglo XX, en donde la educación tradicional era muy rígida, era autoritaria y estaba profundamente influenciada por la iglesia. La civilización científica, el desarrollo de la psicología y el auge de movimientos progresistas hicieron que cambiara el pensamiento de la educación en ese tiempo. En este clima de transformación surge un modelo nuevo, una nueva propuesta con un modelo nuevo de educación en donde se enfatiza mucho en hacer al individuo más autónomo, más libre a nivel educativo y comprometido con la sociedad, eliminando un poco la práctica dogmática y siendo más laicos, más científicos y más críticos. Revisemos entonces cómo eh, en el trayecto del desarrollo de la escuela moderna, vamos a revisar la cronología de los hechos que se llevaron a cabo durante estos años mientras se daba el desarrollo de la escuela moderna. Tenemos entonces que remontarnos al año 1859, que es el año en el que nace Francisco Ferrer, quien sería el fundador de la escuela moderna. A finales del siglo XIX es que se comienzan a ver críticas muy fuertes sobre la educación tradicional. Se comienzan a dar movimientos progresistas y se dan lo que son las primeras inquietudes sobre un cambio en la educación actual. En 1901, Francisco Ferrer abre la Escuela Moderna en Barcelona. Se da entonces la fundación de la escuela moderna, basada en la ciencia, basada en la libertad educativa, en la laicidad, en el modelo experimental y científico, en la coeducación. Entre 1902 y 1906 se dan diferentes avances en este tipo de educación. Se imprimen revistas que se le distribuyen a los estudiantes, la escuela trabaja con materiales propios y se logra influir en el pensamiento de los educadores de Europa y de América Latina. En 1906, a Francisco Ferrer lo detienen porque lo acusan injustamente de un atentado, es encarcelado injustamente y cierra la escuela moderna. Al cabo de un tiempo es liberado
pero bajo vigilancia. En 1909 se da un suceso muy triste para la escuela moderna. Este suceso fue llamado o es reconocido como la Semana Trágica y es que vuelven a acusar a Francisco Ferrer de un movimiento social, un levantamiento social que se dio en Barcelona y lo colocan a él como el principal responsable. Sin pruebas, es ejecutado el 13 de octubre de este año y esto fue un acontecimiento pues repudiado a nivel internacional. Entre 1910 y 1930, después de la muerte de Francisco Ferrer, se da el surgimiento de varias escuelas inspiradas en él. Escuelas en Bélgica, en Estados Unidos, en Italia, en Francia y en otras partes también de América Latina. A mediados del siglo XX, vemos entonces cómo se dan diferentes tendencias pedagógicas contemporáneas, como la escuela nueva, como la Freinet, como las escuelas democráticas, todas ellas con algo de influencia de la escuela moderna. Y se reconocen todas el aporte de la libertad educativa. A finales del siglo XX y del siglo XXI es cuando se da, cuando resurge la escuela moderna como referencia en modelos alternativos en educación democrática, en aprendizaje activo, en pedagogías críticas y modelos alternativos como cuáles, como la línea de Montessori, de Summerhill y de Waldorf. En la actualidad, las ideas de la escuela moderna continúan. La vemos en escuelas libres, en diferentes debates basados en la ciencia, en el pensamiento crítico, en la liacidad y la libertad educativa. Y también, pues, en sistemas basados en pensamientos que tienen que ver con la liberación y autonomía del individuo como persona. Y pues aquí estamos desarrollando una clase cuyo tema es la escuela moderna, lo que nos demuestra que en la actualidad, pues definitivamente todavía sigue siendo un tema de importancia, lo que evidencia pues que este proyecto educativo fue muy importante y trascendental. La escuela moderna es un modelo educativo laico, científico, racional y libertario. Esto propone una escuela donde los estudiantes puedan aprender en base a la experiencia, la observación y el pensamiento crítico. Su base principal es educar para la libertad y no para la obediencia. Estos cuatro principales fundamentos, cuando se aplican a la educación, no solo brindan el método de enseñanza, sino la filosofía integral en donde se forma cómo formar al ser humano. Estos pilares históricamente van muy ligados al movimiento pedagógico de la escuela moderna de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que fue la escuela moderna de Francisco Ferrer Guardia. Esto busca integrar la formación intelectual, emocional y moral de los estudiantes. Podemos definir el modelo laico como la separación de el instituto o la institución académica con la doctrina religiosa. Su objetivo principal es la libertad de conciencia. El modelo racional busca enseñar al estudiante a analizar la información, la observación y cómo formarse de manera su propio juicio, y no solamente a lo que es memorizar o repetir mecánicamente. En cambio, el modelo científico se basa en hechos, en hechos que se puedan verificar, la observación, el método científico
Y en lugar de estar en lo que es la tradición y la actualidad en cuanto a lo injustificable. Lo libertario o el método libertario busca la libertad integral del individuo y rechaza lo que es la coacción del aprendizaje. Ya mencionado la compañera lo que fue la Escuela Moderna de Francisco Ferrer. Él fue un pedagogo y activista catalán, el cual creó esta escuela en Barcelona en 1901. Él consideraba que la escuela podía servir para la transformación de la sociedad y así una escuela libre de dogmas en donde las personas iban a formarse de manera proactiva, participativa, analista y de pensamiento crítico. Entre sus ideales destacan lo que fue eh, el modelo laico, que fue el rechazo total a la educación religiosa obligatoria, siempre que se debe mantener de forma neutra, no imponer una religión en base a los estudiantes o a la familia de estos. También basada en la ciencia, que es el método científico, basado en hechos y no en creencias ni mitos. Las escuelas abiertas a niños y niñas sin discriminación social ni en cuanto a la raza. Esta también fue una de las ideas que él propuso. Y la educación autónoma y solidaria. Todo esto causó gran controversia en esa época y debido a eso, Ferrer fue perseguido, ya sea políticamente y religiosamente, ya que esto terminó a su ejecución en 1909. Pero eh, todo este idealismo de él se ha visto todavía basado en la actualidad, que se ha mantenido lo que son estos modelos, no todos, pero se han mantenido de forma al pasar de los años. Los principios pedagógicos fundamentales. La escuela moderna en un inicio tuvo estos principios muy avanzados en cuanto a su tiempo y debido a esto todavía siguen principios activos, el cual las escuelas todavía tienen estos fundamentos en base practicándolos. El primer principio, hablamos del aprendizaje activo. Todo estudiante o lleva a que todo estudiante esté en base a la participación, experimentos, hace que el estudiante investigue y tenga esos conocimientos propios de ellos. La escuela laica no es más que la educación neutra que no impone ninguna religión a los estudiantes. La libertad educativa, el alumno desarrolla autonomía, toma de decisiones y aprende en base a la responsabilidad que ellos deben tener como alumnos. La igualdad y coeducación, esto nos lleva a la igualdad de género. Niños y niñas aprenden juntos, llevan sin discriminación de la clase social o religión. La educación integral, eh, esto no se limita a lo académico. Eh, Todas las escuelas incluyen lo moral, lo científico, lo social, en parte lo emocional, llamados estos gabinetes psicopedagógicos, ya que las escuelas también se basan tanto al alumnado y a lo familiar, ya que ningún alumno puede estar en base a solamente a ellos, sino también hay un círculo que incluye escuela, estudiante y familia. La ciencia como base es un principio que enseñan desde las ciencias naturales, ciencias sociales
en cuanto a técnicas experimentales, no solamente en cuanto a la teoría, sino principios activos en cuanto a la experimentación. El pensamiento crítico se va muy arraigado desde inicios de primaria, secundaria, universitarios, ya que se cuestiona mucho lo que es el análisis de los estudiantes y la reflexión de forma independiente, ya que en casos o en algunos casos se busca más lo que es lo grupal y a veces dejamos un poco aparte lo que es ese análisis crítico de parte individual de cada estudiante. Por eso, todos estos principios ayudan a que la escuela moderna sea bastante amigable para todos los estudiantes y que nos lleve a formarnos de forma crítica y un análisis para ya cuando tenemos o pasemos de lo que es una escuela allá a formar parte de una vida profesional. Métodos y prácticas educativas. La escuela moderna rompió completamente con sus métodos tradicionales, a pesar de que hoy en día pues se usa, algunos docentes y escuelas, se usa lo tradicional, también se usa la moderna. Entre ellos tenemos la eliminación de castigos. Aquí ya no existen los golpes hacia los niños, la humillación, eh, de disciplina, la disciplina es autoritaria, la conducta se orienta desde la conciencia y la responsabilidad, ¿verdad? Ya no se le levanta a un niño, se le castiga al fondo del tablero o se le golpea, simplemente se le indica. También tenemos los materiales científicos, como son los libros, los laboratorios, las láminas, eh, las visitas a museos, a fábricas, a entornos naturales. Todo esto lleva un aprendizaje no de memoria cuando el muchacho usa los materiales científicos, lo más bien lleva un aprendizaje de observación, ese aprendizaje donde él lleva, vive lo que se da en clase, lo aprende mucho mejor. Esta es la escuela moderna. También la experiencia directa, o sea, donde el estudiante aprende haciendo. No se basa solamente en lo que le dice el docente o en lo que es sacar un libro, sino donde él va a construir, él construye, él hace. Por ejemplo, si él va a la teoría, él hace la parte experimental en un laboratorio. Ahí comprueba lo que dice la teoría, es lo que nos indicaba Ferrer, ¿verdad? La parte esa científica. Los talleres manuales, donde nuevamente ellos hacen, cortan, pegan, miden, ejecutan, realizan, construyen la observación de la naturaleza. Al observar la naturaleza en su entorno, ¿verdad? Esto lo lleva a tener un pensamiento crítico mucho más allá de lo que él puede imaginarse. Lo que da un libro, una figura, lo que lleva en la naturaleza, cómo se mueven, dónde es su hábitat, cómo, de qué se alimentan, ¿verdad? ¿Qué contamina, qué no contamina? Los proyectos colaborativos. Más que nada es el trabajo en equipo. Cómo puede dar cada uno su opinión y llevar un fin. El respecto al trabajo de aprendizaje. Se reconoce que cada estudiante aprende a su propio ritmo, ¿verdad? Con sus propias fortalezas y también aprende de sus propias debilidades. Cada estudiante tiene un tiempo de aprendizaje. No somos iguales ni somos chicos iguales. Cada uno tiene su tiempo. Trabajo, perdón, ausencia de exámenes autoritarios. Ya no es la memoria, más bien es los proyectos lo que lleva.
¿verdad? La memoria ya tratan de ser, a ponerse a una parte de estos exámenes de específicamente una respuesta clave. Los objetivos de la escuela moderna. La propuesta de Ferrer no era sola pedagógica, sino que también tenía una propuesta social, ¿verdad? Entonces ella, estos objetivos, fomentar ciudadanos libres y conscientes, desarrollar habilidades científicas y racionales, promover la igualdad de géneros y oportunidades, combatir el fanatismo, la ignorancia y la manipulación política, además de impulsar una sociedad justa, democrática y solidaria. Mucha pedagogía que hoy vemos normales nacieron o se fortalecieron gracias a la escuela moderna. Entre esas influencias tenemos la metodología activa, lo que es aprender haciendo. El estudiante aprende haciendo, no memorizando. La educación es basada en proyectos. Luego de ver la teoría, él tiene un resultado donde él va a llevar a un proyecto. Adicional, las escuelas deben ser democráticas, ¿verdad? Respetar la opinión de cada individuo, su pensamiento crítico como base del aprendizaje. También tenemos la coeducación, lo que es la unión de niños y niñas, ¿verdad? La educación científica desde edad temprana. El niño entra a la escuela desde preescolar. Desde ese entonces ya el niño está experimentando, el niño está observando, el niño está preguntando por qué se da, eh, buscándole una solución. Entonces ahí entra la educación científica desde pequeño, siempre con esa curiosidad. Los modelos, los modelos alternativos y los modelos de Montessori y Waldorf y Freire, todo se refiere a que la escuela no debe ser memorística, sino debe ser una escuela de hacer, donde se realice, una escuela donde se vea la parte ambiental, la parte de la ciencia. Bien, la visión de Ferrer Guardia, como ya han dicho mis compañeros, sigue viva en las escuelas libres, centros educativos, movimientos educativos que buscan informar a estudiantes autónomos y conscientes. Ferrer buscaba también esa parte donde la escuela no solamente se diera diurna, sino esa parte nocturna, esa parte comunitaria, donde se le pudiera dar, enseñar la alfabetización a las personas adultas. Continuando con el tema, vamos a ver cómo estaba organizada la escuela moderna. Como ya han hablado mis compañeros, la escuela moderna, su funcionamiento diario estaba pensado para que los estudiantes aprendieran de forma natural y conectada con la realidad, ¿verdad? En la mañana se realizaban clases teóricas, pero no eran clases rígidas basadas en la memoria, sino espacios donde se explicaban ideas de manera sencilla, conversada y con ejemplos prácticos para los estudiantes. Por la tarde, el ambiente cambiaba, ya que los estudiantes participaban en talleres, aprendían oficios, hacían actividades físicas y trabajaban con las manos. Esta combinación permitía pues que el estudiante tuviera un aprendizaje más completo y dinámico. Cada semana los estudiantes salían de las aulas de clase para visitar fábricas, museos, laboratorios, con el fin de, no de pasear, sino de extender el aprendizaje, ¿verdad? La idea era que los niños entendieran cómo funciona el mundo, observaran procesos reales y conectaran lo aprendido en clase con la vida diaria. Otro aspecto clave era la relación que había entre el docente y el estudiante. En lugar de tener a un profesor que imponía la autoridad, ofrecía un tema rígido y daba órdenes, el maestro ahora actúa como un guía, como un acompañante, camina de la mano del estudiante, no por encima de él, ¿verdad? Este es pues el modelo de la escuela ideal, ¿verdad? La comunicación con el estudiante era más cercana.
era horizontal, basada en el respeto mutuo, o sea, del estudiante al profesor y del profesor al estudiante. No podemos dejar de lado lo que es lo que era la participación estudiantil. Ahora el estudiante tiene derecho a voz y voto, tiene derecho a participar, a dar opiniones, a proponer ideas, proyectos, a debatir. Ajá. Esto les enseñaba a expresarse, a trabajar en equipo y a sentirse parte activa de su propio aprendizaje. En otras palabras, la organización de la escuela moderna se diseñaba para crear un ambiente libre, humano y realmente educativo, ¿verdad? Entonces, comparando la escuela tradicional con la moderna, vemos que la tradicional solía ser solamente un espacio autoritario, el profesor mandaba y el estudiante simplemente obedecía, así como los borreguitos, ¿verdad? En la escuela moderna no, eso cambió, se proponía un ambiente democrático, participativo, libre, donde todos podían participar. En el modelo tradicional, ¿qué sucedía? Aprender significaba memorizar, ¿verdad? Aunque no entendiéramos nada, el estudiante simplemente memorizaba y ya. En la escuela moderna, el aprendizaje era constructivo, experimental, basado en un proceso, basado en evidencia. Los estudiantes investigaban, observaban, descubrían y sacaban sus propias conclusiones. En lugar de castigos y disciplinas rígidas, ahora la escuela moderna se basaba en el respeto y la responsabilidad del estudiante. La tradicional estaba ligada a la religión, como ya lo han dicho los compañeros. Ahora es laica, completamente basada en la ciencia y en el pensamiento crítico. También cambia la forma de evaluar del profesor. En la escuela tradicional todo se medía con exámenes rígidos, ¿verdad? Y en la escuela moderna la evaluación era continua, enfocada en proceso y no solo en un resultado. El rol del profesor cambió. En la escuela tradicional era una autoridad, había que hacer lo que él decía y punto. En la moderna es un guía. El rol del estudiante pasa a ser de un receptor pasivo a convertirse en protagonista de su propio aprendizaje. O sea que la escuela moderna rompió todos los métodos, ¿verdad? Como ya lo han dicho, los métodos rígidos del pasado para ofrecer una educación humana, libre, conectada con la realidad. Por eso, hasta el día de hoy sigue siendo una referencia importante en muchos enfoques educativos actuales. A manera de conclusión, podemos decir que la historia de la escuela moderna nos recuerda que la educación puede ser mucho más que memorizar datos, información o seguir reglas rígidas. La propuesta del señor Ferrer Guardia nos muestra que aprender desde la libertad, la experiencia y el pensamiento crítico no solo transforma a los estudiantes, sino que también a la sociedad en general que nos rodea. Su visión laica, humana y científica sigue siendo un recordatorio de que la escuela debe ser un espacio seguro, igualitario, abierto, donde cada persona sea importante y se desarrolle a su propio ritmo. Al final, la escuela moderna nos invita a mirar la educación como una herramienta para crear individuos conscientes, solidarios, capaces de construir un mundo más justo, libre y mejor. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, compañero.